17. Me pide los máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, vamos con la primera función. Vamos a encontrar el dominio de esta función en los reales, ¿sí? Porque tiene una potencia, el cubo, que es el dominio de los reales, y una función exponencial, que es el dominio de los reales también. Así que no tenemos problema de dominio. Vamos con la derivada primera, que es la derivada de una multiplicación. Entonces vamos a hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, que si bien es una función compuesta, cuando derivo esto es 1, así que sería esto multiplicado por 1, que es lo mismo que no ponerlo. Puedo sacar factor común, x cuadrado por e a la x más 1, y me va a quedar un 3 y una x. Hago esto porque ahora es muchísimo más fácil ver cuando se hace 0 esta función, que son los puntos críticos, que es lo que estoy buscando. Se hace 0 cuando x es 0, primer punto crítico. Esto nunca se hace 0, es positivo, y esto se hace 0 cuando x es menos 3. Entonces los puntos críticos son menos 3 y 0. Bien, ahora vamos a hacer el cuadrito de Bolzano para ver intervalos de positividad y de negatividad y poder encontrar los máximos y mínimos. Como el dominio en los reales, empiezo en menos infinito, de menos infinito a menos 3, lo paro en menos 3 porque en menos 3 la derivada se hace 0, de menos 3 a 0 porque en 0 la derivada se hace 0, y de 0 a más infinito. Bien, damos un punto acá, vamos a... Bueno, saco esto, si total ya sabemos que ahí están los puntos críticos. Esto, x al cuadrado, siempre va a ser positivo. Si x es negativo, cuando lo elevo al cuadrado me va a quedar positivo. Esto siempre va a ser positivo, porque es e a la x. Y entonces lo define ese término. De menos infinito a menos 3, por ejemplo, menos 4. Si acá en este término pongo menos 4, me queda negativo. Entonces esto es negativo, la función baja. De menos 3 a 0, por ejemplo, menos 1. Si es menos 1, 3 menos 1 es positivo. Esto es positivo y la función sube y ahí tiene un mínimo. De 0 a más infinito, por ejemplo, 1. Si esto es 1, esto también es positivo, y entonces esto es positivo y la función sigue subiendo. Quiere decir que acá hay un punto de inflexión. Seguramente no nos importa, porque el punto de inflexión es cuando cambia así, ¿sí? Era de cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba, y eso se prueba con la segunda derivada. Como no dice nada de probar la segunda derivada, vamos a poner directamente que el intervalo de crecimiento es desde menos 3 a 0, unión de 0 a más infinito. No pongo el 0, podría poner de 3 a más infinito, pero le saco el 0 porque en realidad en 0 no crece la función, ¿sí? La derivada se me hace 0. Y intervalo de decrecimiento es desde menos infinito a menos 3. Y tiene un mínimo en el punto menos 3 de x, y vamos a hacer f de menos 3. F de menos 3 es menos 27, 3 al cubo, por e a la menos 2, ¿sí? Menos 3 más 1. Entonces pongo eso, menos 27 por e a la menos 2. Y ahí tengo el mínimo de la función. Y ahí terminó. Vamos con el b. El dominio nuevamente es los reales, porque la raíz es cúbica.
Entonces vamos a hacer la derivada de esto. Para eso me conviene escribirla como una potencia. Entonces la derivada es 1/3 de x al cubo más 2 a la 1/3 menos 1, que es menos 3/3, me queda menos 2/3. Y ahora por regla de la cadena tengo que derivar lo que está dentro, que es 3x al cuadrado. Entonces este se me va con este y me queda que la derivada es, arriba me queda una x al cuadrado y abajo me queda la raíz cúbica de x al cubo más 2 al cuadrado. Esta derivada no tiene dominio en los reales, pero en este caso lo único que nos importa es el punto donde la derivada se hace 0. No estamos analizando, esto es una función continua, no estamos analizando continuidad, ni derivabilidad, estamos analizando solamente máximos y mínimos, y intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, esto se me hace 0 en x0. Es el único punto que voy a considerar. No me importa que el dominio tenga una menos raíz de 2, no sé, al cubo, que se vaya del dominio de la derivada. Vamos a hacer entonces chuki chuki. Lo único que me interesa de la derivada es cuando se hace 0 y el dominio de la función original. Entonces, desde menos infinito hasta 0, en 0 la derivada, que es g, no f, g', ahí se hace 0 y de 0 a más infinito. Entonces, un valor negativo, menos 1, el numerador siempre es positivo porque está al cuadrado, y el denominador siempre es positivo porque está al cuadrado, y no me importa que después haga una raíz cúbica. Así que no me interesa ponerle valores, esto siempre me va a dar positivo y la función siempre crece. Entonces va a ser una función que va a ser así, ¿sí? Y ese punto va a ser 0. Ahí va a tener un punto de inflexión, ¿sí? Va a tener concavidad hacia abajo así, concavidad hacia arriba ahí. Después vamos a ver los puntos de inflexión cuando veamos la segunda derivada. Bueno, entonces el intervalo de crecimiento es los reales, o de menos infinito a más infinito, como lo quieran poner, o crece en todo su intervalo. Intervalo de decrecimiento es un conjunto vacío y no tiene ni máximos ni mínimos. El C es una función trigonométrica, ¿sí? El dominio en los reales, coseno cuadrado. Vamos a hacer la derivada. Esta es difícil porque como no nos dan un intervalo y es una función, le vamos a tener que agregar el kpi más 2 kpi, esos. Entonces, esto me queda. El 3 lo dejo, bajo el 2 por coseno de x, y ahora la derivada del coseno es menos el seno. Entonces esto me queda menos 6 coseno de x, seno de x, o seno de x, coseno de x, es lo mismo. Esta es la derivada. ¿En qué puntos esta derivada se hace 0? Si yo dibujo la circunferencia trigonométrica o algo parecido, por ahí vamos. Tenemos que coseno se hace 0 ahí y ahí, ¿sí? Entonces, en x, pi sobre 2, el coseno se hace 0. Y después se vuelve a hacer 0 un pi después. Entonces acá le podemos poner más kpi. Y el seno se hace 0 ahí y ahí es 0. Entonces le podemos decir que seno se hace 0
en 0 más kpi. Esos son los ceros de la función. Ahora vamos a tratar de hacerlo un cachito más fácil esto con los dibujitos de seno y coseno, así, a ver. Ese seno, ahí es 2pi, ahí es pi, y acá es pi sobre 2, y ahí es 3pi sobre 2. Y la función coseno es así. Ahí es 2pi, acá es pi, este es pi sobre 2 y ese es 3pi sobre 2. Para hacer más fácil esto, vamos a hacer los intervalos sin ponerle los ceros en el medio y ver qué pasa con el intervalo solo. Para hacer más fácil esto era h. h' y h. Vamos a hacerlo de 0 a 2pi. Bien, ¿qué pasa entre 0 y pi sobre 2, que era donde teníamos un 0? ¿Qué pasa entre pi sobre 2? Vamos a poner pi sobre 2, tenemos un 0. ¿Qué pasa entre pi sobre 2 y pi? Que en pi teníamos un 0. Después le agregamos el kpi. ¿Qué pasa entre pi y 3pi sobre 2? En 3pi sobre 2 teníamos un 0. ¿Y qué pasa entre 3pi sobre 2 y 2? Ay, qué feo que quedó. Espere. Vamos a sacarlo de acá. Ponemos ahí. Entre 3pi sobre 2 y 2pi, que vuelvo al principio. ¿Sí? Para hacer uno entero y que se note bien qué es lo que les quiero mostrar. Vamos, el menos 6 siempre va a ser negativo porque es menos 6. Vamos entre 0 y pi sobre 2. ¿Qué pasa con el coseno? Esta es la función coseno y esta es la función seno, ¿sí? ¿Qué pasa con el coseno? Entre 0 y pi sobre 2 es positivo, está arriba. Y el seno también es positivo. Entonces tengo positivo, positivo. En total me queda negativo, la función baja. ¿Qué pasa entre pi sobre 2 y pi? Entre pi sobre 2 y pi el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Este es positivo, pero este es negativo. Quiere decir que es positivo y la función sube. Lo mismo va a seguir, como es una función sinusoidal, esto va a bajar y acá va a subir. ¿Sí? Lo podemos ver igual en el dibujito. Si entre 3pi sobre 2 y 2pi, por ejemplo, este es positivo, pero este es negativo. Tengo uno positivo y otro negativo, que me va a quedar positivo, ¿sí? Entonces ya tengo los intervalos. ¿Cómo hago? ¿Cómo armo esto? Primero vamos a poner el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Vamos a empezar con el intervalo de decrecimiento. Tengo un intervalo de decrecimiento entre 0 y pi sobre 2. Es decir, entre 0 más kpi, ¿sí? 0 más kpi, que es kpi, y pi sobre 2 más kpi. Pi sobre 2 más kpi. Le agrego kpi a los intervalos. Este es de crecimiento entre pi sobre 2 y pi. Entonces voy a poner entre pi sobre 2 más kpi y pi más kpi, la función crece. Y después lo demás no tiene ningún sentido porque esto decrece de pi a menos 3pi sobre 2. Pero ya lo tenemos acá. Cuando k es 1, esto es pi y esto es 3pi sobre 2. Así que ya están los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Nos faltan los mínimos y los máximos. Tiene un mínimo
en pi sobre 2 más kpi, punto y coma, y vamos a ver cuánto nos da pi sobre 2 en la función. La función era esta. 3 por el coseno cuadrado de pi sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? Que es este. Ahí el coseno es 0. Entonces esto me da 0. Vengo acá y esto es 0. ¿Cuánto es el máximo? Tengo un máximo en pi. Entonces es pi kpi, ¿sí? 0 más kpi. Pi más kpi. Ahí, en 0 más kpi o pi más kpi. Sí, puedo poner 0 más kpi, el primero. 0 más kpi. Y si esto es 0, vengo acá y esto me da coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1 por 3, 3. Esto me queda 3. Entonces en 0 más kpi, 3. O kpi 3, que es exactamente lo mismo. Y vale lo mismo que lo pongan de una forma o de la otra. Ahí está el C. Por supuesto, y no lo aclaré en ningún lado, que K pertenece a los enteros, que hay que aclarar. Vamos con el otro. Bueno, este lo pueden hacer así mirándolo nada más. Esto es una cuadrática para arriba porque esto es positiva, ¿sí? Es decir que va a tener un mínimo y va a tener un mínimo en el vértice, y el vértice es menos b sobre 2a, y como b es 0, entonces esto va a ser 0. Va a tener un vértice en x0, ¿sí? La parábola va a estar de 2 para arriba, ahí, ¿sí? Tiene un vértice en 0, 2, 0, 2, y entonces ahí va a tener un mínimo, y el intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito hasta 0, y el intervalo de crecimiento va a ser de 0 más infinito, y no tienen que hacer nada más que esto. Esta función ya la tienen que tener recontravista. Vamos a igual hacer, como estamos estudiando derivada, vamos a derivar esta función, a encontrar y vamos a probar que eso es cierto. Entonces, derivo la función, bajo el 2, me queda la x y lo demás se fue. Esta función tiene un punto crítico en x0. Se hace 0 en x0. Es una función continua, así que los intervalos van a ser desde menos infinito hasta 0, porque en 0 la primera derivada es 0. Vamos a poner la función abajo. Y de 0 a más infinito. Y entonces vamos a probar con un punto, por ejemplo, x menos 1. Si x es menos 1, esto es menos 2 quintos, que es negativo. Así que esto es negativo y la función baja. Y si probamos en 1, me da 2 quintos, que es positivo, y la función sube. Acá tiene un mínimo. El mínimo lo tiene en 0. Si hago f de 0, esto es 0 más 2, 2. Entonces la función tiene un mínimo en 0,2. El intervalo de decrecimiento es este y el intervalo de crecimiento es este, como habíamos anticipado al principio del ejercicio. Que una cosa no los confunda, que lo que aprenden nuevo no tache lo que sabían. Please. Bueno, vamos a aclarar que para el dominio t tiene que ser mayor que 0, porque tenemos logaritmo natural de t, ¿sí? Entonces el dominio es desde 0 hasta más infinito. Bien, ahora vamos a derivar esta función con respecto a t. Tengo una multiplicación, la derivada de una multiplicación, ¿sí?
la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Acá este se puede cancelar con ese y entonces me queda 3t cuadrado por el logaritmo natural de t más t cuadrado. Si saco factor común t cuadrado, me queda 3 por el logaritmo de t más 1. Vamos a ver cuáles son los puntos críticos de P'. Cuando t es 0, está fuera de dominio, y cuando t es 1, ¿sí? Porque esto me tiene que quedar, no, esto vamos a hacerlo. 3 por el logaritmo de t, no había visto que tenía un 1 ahí, más 1 es igual a 0. Entonces 3 logaritmo de t es igual a menos 1. Logaritmo de t es igual a menos 1/3. Y entonces aplicamos la definición de logaritmo. T es igual a e a la menos 1/3, ¿sí? Que esto es lo mismo que 1 sobre raíz cúbica de e, o raíz cúbica de 1 sobre e, que es lo mismo, ¿sí? Lo vamos a dejar así. Ese es ¿Esto es positivo? Sí, claro, esto es un número positivo. Si aunque tenga el menos ahí lo único que me dice es que el número va para abajo. Es muy chiquitito el número, pero es positivo. Entonces este sí pertenece al intervalo. Vamos a ver qué pasa con la función desde 0 hasta e a la menos 1/3, porque en e a la menos 1/3, la primera derivada, que es p, se me hace 0, y desde e a la menos 1/3 a más infinito. Vamos a poner un punto entre este y este. E a la menos 1/3 es 0,72 más o menos. 0,72. Entonces acá podemos poner 0,5, ¿sí? Y ahí podemos poner 1. Entonces, si es 0,5, ¿qué pasa con la derivada? Esta parte siempre va a ser positiva. Y acá tengo 3 por el logaritmo de 1/2, que es menos 2 más o menos, menos 2 más 1 menos 1, esto me queda negativo. Entonces acá me queda negativo y la función baja. Y si tengo 1, bueno, este siempre va a ser positivo, esto me da 0 y esto me queda 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto me queda 1 y es positivo y la función sube. Es decir, que tiene un mínimo ahí. Entonces el intervalo de decrecimiento es desde 0 hasta e a la menos 1/3. Y el intervalo de crecimiento es desde e a la menos 1/3 hasta más infinito. Y tiene un mínimo en e a la menos 1/3, punto y coma, y ahora vamos a hacer p de e a la menos 1/3, que nos va a quedar e a la menos 1/3 al cubo por el logaritmo de e a la menos 1/3. Y acá aprendamos logaritmos y todo esto, ¿sí? Esto me queda e a la menos 1, porque potencia y potencia se multiplican, y entonces esto me queda a la menos 3/3. Y esto es menos 1/3 por el logaritmo natural de e, que es 1. Entonces me queda menos 1/3.
quiere decir que esto es menos 1/3 por e a la menos 1 o menos 1 sobre 3e, como lo quieran poner, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, a ver, el 18 dice: la virulencia de cierta bacteria se mide en una escala de 0 a 50 y viene expresada por la función, y me dan esta función, donde t es el tiempo en horas transcurridos desde que comenzó el estudio en t0. Indicar los instantes de máxima y mínima virulencia, es decir, me pide los máximos y mínimos en las 6 primeras horas, es decir, de 0 a 6, y los intervalos en los que ésta crece y decrece. Bien, vamos a buscar un máximo y un mínimo, así que vamos a derivar esta función. Es muy fácil de derivar porque es una función polinómica. 15 menos 18t más 3t cuadrado. Esa es la función. Vamos a buscar las raíces de esta función. La voy a poner de hincha que soy, nada más. La voy a poner de mayor a menor, porque me recontra molesta verla así, mucho más si voy a hacer Bhaskara o la fórmula de resolvente. Ahora, para hacer la fórmula de resolvente fácilmente lo que voy a hacer es dividir todo por 3, porque son múltiplos de 3, y entonces solamente para hacer la fórmula de la resolvente, 6 por 3, 18 y 5 por 3, 15. ¿Sí? Esto lo puedo hacer porque puedo sacar factor común 3. Como voy a igualar a 0, este 3 pasa dividiendo y me queda eso que puse ahí. ¿Sí? Vamos a hacer, de todos modos, cuando yo la vaya a escribir de forma factorizada, me tengo que acordar de poner ese 3, ¿sí? 3 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Estamos? Pero ojo con ese 3. ¿Estamos? Bien, vamos a hacer Bhaskara. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. 6 más menos 4, que es la raíz de 16, que es lo que me queda ahí adentro. Y entonces tengo 6 más 4, 10, dividido 2, 5, 6 menos 4, 2, dividido 2, 1. Esto me queda x menos 5 y x menos 1. Entonces ahí la tengo factorizada. Quiere decir que los puntos críticos son 1 y 5. Entonces vamos a hacer el cuadrito. Acá ponemos la virulencia y la función y la derivada. Empezamos en 0, de 0 a 1, porque en 1 la derivada se me hace 0, de 1 a 5, porque en 5 la derivada se hace 0, y de 5 a 6, porque me pidieron las 6 primeras horas, nada más. Entonces, de 0 a 1, por ejemplo, un medio o 0,5. Vamos a ver bueno, esta siempre va a ser positiva. 0,5 menos 5 es negativo y 0,5 menos 1 es negativo. Entonces esto me queda positivo y ahí crece. De 1 a 5, por ejemplo, 2. 2 menos 5 es negativo y 2 menos 1 es positivo. Esto me queda negativo y la función decrece. Entre 5 y 6, 5,5. Si es 5,5 menos 5 es positiva y 5,5 menos 1 es positiva. Acá está positiva y entonces la función crece. Saco todo esto que usé y acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo. Es decir, que cuando la función, la virulencia crece, o la función, vamos a poner, cuando la función crece, o el intervalo de crecimiento, como lo quieran poner, conjunto de crecimiento, son todos iguales, ¿sí? Esto es desde 0 hasta la primera hora, unión de la quinta a la sexta hora. En la primera y en la última hora crece. Y
intervalo de decrecimiento o intervalo con la flechita para abajo entre la primera y la quinta hora, ¿sí? Acá las 6 horas la cortaron porque vieron que el proceso era más o menos el mismo. Tiene un máximo de virulencia al cumplirse la primera hora. La primera hora, ¿sí? Y si quieren calcular el máximo de virulencia, hacemos B de 1 y esto me queda 40 más 15 menos 9 más 1 y esto me queda 55 más 1, 56 menos 9, 47. 47 es el máximo de virulencia y tiene un mínimo de virulencia al cumplirse la quinta hora o 5 horas después de haber empezado, y el mínimo de virulencia es 5, entonces vamos a hacer B de 5, que me va a quedar 40 más 15 por 5 son 75, está bien, ¿no? Menos 9 por 25, vamos a poner por la duda, vamos a ponerlo 15 por 5 más 9 por 25. Podría decirles que esto 5 al cubo es para que ustedes no se confundan, qué sé yo, pero es vamos a poner 5 al cuadrado ahí, pero es porque no tengo ganas de hacer las cuentas. Y entonces ahí sí, 40 más 25 es 75, más 9 por 25 más 125. Y eso son todos más. Yo le puse todos más, no. Este es menos. Ese es menos. Ahí está, pues si no me va a dar más grande que el otro. Hago la cuenta y seguimos. Esto me da 15. Y entonces el mínimo de virulencia no lo pide, me pide el tiempo nada más, pero el mínimo de virulencia era 15. Y terminamos con este problema.